Pedro Linares, profesor e investigador de Comillas y CAI. Pedro, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, queríamos entender más cómo es el sistema energético español, cuáles son los actores principales y sobre todo cómo se configura ese mix energético, qué opciones tiene España. ¿Cuáles son los actores principales y cuáles son las claves, Pedro, que son fundamentales a la hora de entender cómo es el sistema energético aquí en España? Pues bueno, la verdad es que tenemos un sistema energético, digamos, similar al medio europeo, pero yo creo que esto ahora mismo no es... tenemos un sistema donde hay una alta participación de la electricidad, una cierta participación del gas, el petróleo es aproximadamente un 40%. Dentro de la electricidad tenemos un porcentaje de renovables relativamente alto, mayor que otros países. Tenemos también una componente hidráulica mayor que otros países. Pero como digo, no somos muy distintos del resto. Um, para mí lo importante o las claves que hay que mirar no es tanto dónde estamos, sino dónde nos están diciendo que tenemos que ir. Es decir, cuál es esa fase de transición energética que has mencionado antes, por la cual tenemos que transitar de aquí a 2030, 2040 y 2050. Yo creo que esa es la clave fundamental. ¿Dónde están viendo las compañías que se tienen que ir situando de cara a una evolución hacia un sistema totalmente descarbonizado en 2050? En 2030 pues va a ser un poquito distinto al que tenemos ahora, fundamentalmente para el sector eléctrico, pero no tanto para los otros sectores, ¿no? ¿Y cómo es el sistema de dependencia? Siempre se habla aquí de distintos temas y uno es este, ¿no? ¿Somos independientes Sí. No, del resto? bueno, todo depende de cómo llames, cómo quieras definirlo, ¿no? Pero no, somos un sistema muy dependiente del exterior. Básicamente, aproximadamente en 80% dependemos del exterior, fundamentalmente porque necesitamos importar crudo y necesitamos importar gas natural, que son dos jugadores muy importantes en nuestro sistema. De hecho, la importancia del gas ha aumentado con la retirada del carbón que ha tenido lugar en los últimos 2 años. Entonces, aunque es cierto que tenemos una contribución de las renovables mayor que otros países y creciente, todavía seguimos siendo enormemente dependientes del exterior. Eso es algo que también va a ir cambiando a medida que vayan aumentando las renovables en el sistema. Nuevos protagonistas en el sector, ¿hay espacio? Es decir, el mercado español tiene capacidad, con toda la libertad que se vivió de entrada al sector, para tener nuevos actores, nuevos protagonistas en el sector. Bueno, yo creo que ya lo estamos empezando a ver en las subastas renovables, como están empezando a entrar nuevos agentes. Lo que pasa es que no es tan sencillo entrar en un sector así. Es decir, las grandes empresas, Endesa, Iberdrola, Naturgy, siguen teniendo una cuota muy importante del mercado, quizás menor en generación eléctrica, pero sí muy importante en distribución de gasolinas, en distribución de electricidad, en distribución de gas y en comercialización. Empiezan a aparecer comercializadoras independientes, pero todavía tienen un papel relativamente menor. Con lo cual, sí, en principio, yo creo que hay oportunidades y más aún en vista de esa transformación que vamos a ver en el sector energético. Yo creo que hay oportunidades para que distintos agentes pongan en valor distintas propuestas y cambien en cierta medida la manera en la que se relacionan con los clientes. Entonces yo creo que sí que hay oportunidades para que vayan entrando los agentes, pero también creo que lo van a hacer muy despacio porque las estructuras pues tienen mucha inercia. Los consumidores también tienen cierta resistencia al cambio muchas veces y entonces yo creo que esto va a ser un proceso muy lento. ¿Cómo ves que debería modificarse o cambiar el sector energético aquí en España para conseguir mejores precios y sobre todo esa parte de independencia energética? Bueno, la parte de independencia yo creo que va a venir con la transición. Es decir, en esa ruta que está prevista, que tenga lugar hasta 2050, en la que básicamente vamos a abandonar los combustibles fósiles y los vamos a sustituir por energías renovables, ahí digamos que vamos a cambiar radicalmente la dependencia. Vamos a optar a depender exclusivamente o casi exclusivamente de fuentes autóctonas, con lo cual ahí desaparecería esa posible preocupación que yo creo que a veces se exagera, ¿no? Um,
En cuanto a los precios, ya es otra cuestión, ¿no? Yo creo que el bajar o no bajar los precios va a depender de cómo evolucionen esas tecnologías renovables que son las que van a ir sustituyendo a los fósiles. Es decir, ahora dependemos del precio de los combustibles fósiles, o bien del petróleo o bien del gas natural, a la hora de determinar los precios de los combustibles para el transporte o de la electricidad. Y vamos a ir evolucionando hacia un sistema donde quien va a marcar el precio realmente en todos los ámbitos del sector energético va a ser la tecnología renovable. Entonces, la clave es cómo va a evolucionar el coste de esa tecnología. En principio, las perspectivas son buenas, pero hay mucha incertidumbre. Y eso es lo que tendremos que irnos fijando a la hora de saber cuáles van a ser los costes, porque también es cierto que hay una diferencia muy grande entre costes y precios que viene marcada por la regulación, por los impuestos. La carga fiscal o parafiscal que hay alrededor de los precios energéticos es muy alta en todos los países. Y esto hace que siempre haya una divergencia grande entre lo que realmente cuesta producirlo y lo que pagan los consumidores. Y ahí, pues evidentemente, hay una componente política muy importante. Muchísimas gracias, Pedro Linares, profesor investigador de Comillas y CAI. Gracias por acompañarnos en este inicio de día. Buen día y buen negocio, Pedro. Buen día, muchas gracias.